Te invito para que ahora cerremos nuestros ojos, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos hable por medio de esta palabra que Él tiene para nosotros. Y quiero decirte una cosa. A través de esta enseñanza es exactamente la forma como Dios ha trabajado en mi vida y ha abierto los ojos de mi autoconciencia. Y dentro de todo esto que hablaremos, yo espero que Dios nos hable para que tú y yo podamos entender, podamos comprender cómo humanamente nos encontramos a veces desconectados de Dios, pero sin saberlo, sin entenderlo. Y te invito para que tu corazón esté receptivo. Procura olvidarte de todo, mantente aquí en cuerpo, pero en espíritu, pero tu mente, aquí tenla, atrápala, tenla aquí, no la dejes que divague, no la dejes que se vaya. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por este tiempo que tú nos das, oportunidad una vez más para escuchar tu palabra, para recibir lo que tú tienes para nosotros hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Con tu Espíritu Santo, Señor, unge mis labios, mi corazón, mi mente, Señor, para hablarla, para expresar tu palabra, pero toca también los oídos y el corazón de mis hermanos que lo han de recibir, para que se filtre aquello que no deben de recibir, pero aquello que sí deben recibir, eso sí penetre a su corazón por medio de sus oídos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, continuamos con nuestra serie, la purificación y la transformación del alma. Y la razón de estar hablando de este tema es porque deseamos conocer cómo limpiar, cómo transformar todo lo que tiene que ver con nuestro ser almático, porque va a ser nuestra alma la que habrá de ser juzgada y la que habrá de recibir o vida eterna o muerte eterna. El espíritu habrá de regresar a Dios que lo dio, el cuerpo habrá de regresar a esta tierra de donde fue tomado, pero el alma, esa es la que aquí viviendo en el mundo, es la que peca, es la que hace cosas indebidas, es la que se comporta indecorosamente, es la que vive de una forma que de todo lo que haga, de todo lo que hable, habrá de rendir cuentas. Por eso estamos hablando de esta serie, la purificación y la transformación del alma. El domingo pasado tuvimos una enseñanza titulada ¿Por qué Papá Dios busca sanar nuestra alma? Y en ella aprendimos 3 cosas muy valiosas. La primera es qué son y cómo se establecen las heridas del alma. Y aprendimos 3 verdades importantes. Una, Dios es amor y diseñó el corazón del hombre para que nosotros recibamos su amor y nosotros lo transmitamos a otros. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que el amor es la fuerza positiva más poderosa del universo. Y la tercera cosa es que el rechazo es la negación de amor y se convierte en la fuerza negativa más destructiva de todo el universo. No es el odio como a veces pensamos, sino que es lo contrario al amor, es el rechazo, porque el rechazo niega amor. Dios diseñó que la familia fuera el lugar donde todos los seres humanos llegáramos a este mundo y en ese hogar familiar allí recibiéramos amor incondicional y aceptación incondicional. Entonces, hermanos, Dios diseñó la familia para que en la familia tú y yo recibiéramos amor incondicional, valoración, que allí recibiéramos identidad y que nosotros, por todo esto que recibiéramos emocionalmente en casa, eso nos convirtiera en seres fuertes para enfrentar la vida en un futuro. Cuando una persona en la familia no recibe esto, amor y valoración incondicional, cuando uno no recibe esa aceptación incondicional y uno no adquiere ni refuerza su identidad, uno va endeble en la vida. Uno va vacilante, no sabe por dónde, no tiene rumbo, se siente inseguro. Uno no puede
tomar posesión de su propia vida, está desamparado, desesperanzado, cuando no recibe esto en casa. Pero cuando uno los recibe, pues qué diferente es, ¿verdad? Por otro lado, cuando uno no recibe esas cosas, el alma se hiere. Cuando un alma está herida, tiene dolor. ¿Y qué hace una persona que vive, está herido en su alma y tiene dolor y está sangrando esa herida en su alma, tiene ese dolor? Lo que va buscando en la vida es conseguir ese amor y esa aceptación incondicional, pero de una manera egoísta, tratando de satisfacerse a sí mismo sin dar nada a cambio. Y esa es la base del rechazo, la fuerza negativa y más destructiva de todo el universo. Otra cosa que aprendimos es, ¿qué sucede en una persona con el alma herida? Bueno, la persona con el alma herida se aísla de los demás. Se aísla y se cierra para el amor. Evita la intimidad. Porque cuando entra en intimidad con alguien, esa persona con la que está siendo íntimo, esa persona está muy cerca de su corazón y puede ver fácilmente todas sus heridas, puede ver su niño herido, puede ver su yo lastimado, y el que está lastimado no lo quiere permitir ante el miedo, ante el temor de que le vuelvan a lastimar. Entonces no puede entrar en intimidad con nadie, ni con Dios. Y esto es inconsciente. Entonces la persona con ese dolor interior lo que va haciendo es, va buscando en la vida anestésicos, puertas falsas. Ahí surgen las adicciones, tanto adicciones a sustancias como a conductas adictivas. Entre otras está la ira, está la inmoralidad sexual, la religión. Todas esas conductas son adictivas. Entonces, alguien que está muy herido, es muy fácil de volverse en un religioso. Tercer punto que estudiamos es por qué Papá Dios busca sanar nuestra alma. Dios nos creó para el amor, no lo olviden nunca. Dios nos creó para que estuviéramos conectados y para que funcionáramos conectados al amor, y solo así podemos funcionar de acuerdo al diseño que Papá Dios hizo con nosotros. Pero cuando no recibimos ese amor incondicional durante nuestra infancia, entonces durante nuestra etapa de formación, esa etapa de infancia es la etapa de formación de carácter. Entonces, si no recibimos ese amor, lo vamos buscando de manera egoísta. Y fíjense bien, el amor incondicional es dar sin esperar nada a cambio. Pero el amor condicional, el amor humano, es te doy si me das. Ese amor es condicional. Ese amor es egoísta. Ese es amor eros. Está buscando solamente ser saciado. No le importan las necesidades del otro. Ese es amor eros. Es exactamente igual a la lujuria. La lujuria solo busca satisfacerse, no busca dar. No se interesa en las necesidades de la otra persona. Entonces, Papá Dios busca sanar nuestra alma, porque si Papá Dios nos sana nuestro corazón, jamás vamos a buscar la intimidad con Él y jamás nos acercaremos a Dios. ¿Amén? Eso es lo que aprendimos el domingo pasado. Hoy vamos a tener una enseñanza muy interesante. Y en gran parte de esta enseñanza lo que voy a hacer es que voy a hablar mi testimonio. Hoy vamos a hablar de lo siguiente: radiantes por fuera y sin luz por dentro. Recuerden que estamos hablando acerca de nuestra alma. Nuestro ser almático es el que va a ser juzgado.
Nuestro ser almático es el que va a rendir cuentas. Y en la iglesia solo le predicamos al espíritu. Y nos volvemos espiritualoides. Y la gente cuando nos mira todos anormales, espiritualoides, pero no reflejamos a Jesús. No reflejamos la vida de Jesús. Entonces, hoy vamos a hablar de este tema. Radiantes por fuera y luz por dentro. Perdón. Ustedes leyeron bien, yo no leí. Radiantes por fuera y sin luz por dentro. Y vamos a tomar como base de nuestra enseñanza el siguiente pasaje. Quiero antes de mostrarles este pasaje, hermanos, quiero decirles esto. Hay muchas cosas que en esto que vamos a hablar se pueden decir. Vamos a hablar algo práctico. Normalmente somos, para hacer más espiritual nuestra enseñanza, nos vamos a los originales y hablamos de que en el griego, en el arameo, y suena muy rimbombante. Suena padre y convincente. Hoy quiero hablar cosas muy prácticas. La palabra de Dios dice lo siguiente, quiero que tomemos esta base bíblica. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Y quiero que por favor me ayudes y tú hagas un ejercicio mental y leas esta parte y tú me digas a qué parte de nuestro ser se está refiriendo, si al alma, al cuerpo o al espíritu. Cuando dice desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. ¿A qué se está refiriendo? Al cuerpo. ¿Y a qué? ¿Nomás al cuerpo? Y al alma. Recuerden que en el alma está la mente, están las emociones, están los recuerdos, los sentimientos. Este pasaje, esta porción, se está refiriendo al alma y al cuerpo. Y la siguiente, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿En dónde se encuentran? ¿En qué parte de nuestro ser se encuentran los pensamientos y las actitudes? En el alma. Entonces, en el primer versículo se está refiriendo al alma y al cuerpo, porque el cuerpo es sensual, es sensitivo, tiene los sentidos. Por eso es que es sensual. La palabra en Reina Valera habla de... Ay, ya se me fue el versículo, como dice en Reina Valera. Muy bien, pero despojémonos del viejo hombre que está viciado. Está viciado. Bien, si alguno de ustedes tiene la Biblia, sáquela por favor, ayúdenme. Pero está hablando aquí de la naturaleza del cuerpo, ¿sí? Pero fíjate bien, habla al cuerpo y habla al alma, y en el segundo habla al alma, donde está la matriz de nuestros pensamientos. Pero fíjate lo que dice al final. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. ¿A qué se está refiriendo aquí? Al Espíritu, a la nueva naturaleza. Cuando nosotros nacimos del Espíritu de Dios, cuando recibimos a Cristo, fue injertado en nuestro interior, fue puesta la semilla de la naturaleza de Dios y somos nosotros dentro, en nuestro interior, seres espirituales. El área espiritual nuestra es el área afín a Papá Dios. Allí en esa parte es donde ustedes y yo somos justos y santos a semejanza de nuestro Padre. ¿Cómo dice? Hasta ahí, no pases esa parte. Está corrompida por los deseos engañosos. Esos deseos se despiertan desde nuestro cuerpo. La Biblia habla en Santiago acerca de nuestra concupiscencia. Dice que cada uno de nosotros es seducido desde los propios deseos de nuestra naturaleza pecaminosa.
Cada uno desde su propia concupiscencia es atraído y es seducido, dice la Escritura. Entonces el cuerpo es seducido, porque el deseo, el cuerpo es sensual, tiene sentidos. Habitualmente pensamos, cuando se oye sensual, pensamos en algo sexual. Y esa es una interpretación errónea. No siempre significa eso. Tiene que ver con los sentidos naturales. Y los sentidos naturales que tenemos en el cuerpo, ¿cuáles son? No oigo. La vista, el gusto, el tacto, el oído, el olfato. Estos son los sentidos naturales. ¿En dónde están? ¿En el alma, en el espíritu o en el cuerpo? En el cuerpo. Están en el cuerpo. Mira, fíjate cómo esto nos va permitiendo ir entendiendo cosas. Muy bien. Entonces, esta base bíblica la vamos a usar. La quise usar como base para arrancar la plática. Pero no voy a echar mano de ella sino hasta el final. Solo es para abrir cancha. Muy bien. Hasta este momento, con lo que hemos venido hablando, hemos aprendido ya muchas cosas y les voy a poner 3 cosas. Voy a enfocarme en 3 cosas. Hemos aprendido 3 cosas. 1, dentro de nosotros luchan 2 naturalezas por tomar el control de nuestra voluntad. ¿Cierto? ¿Cuáles son esas 2 naturalezas? ¿Cuál? No. Es la naturaleza pecaminosa en la que vivíamos antes de aceptar a Cristo, y la otra naturaleza es la espiritual, la que recibimos de Papá Dios. Cuando la Escritura nos habla y nos dice que nosotros somos santos y somos perfectos, se refiere a esa naturaleza espiritual. Esa es perfecta, esa es santa, porque es la naturaleza de Dios. ¿Estás conmigo? Entonces, dentro de nosotros hay 2 naturalezas que luchan por tomar nuestra voluntad. La voluntad es nuestro libre albedrío. Nadie puede ejercerlo sino solamente yo. Pero me puede influenciar la carne, me puede influenciar el mundo a través de los sentidos, porque el cuerpo es sensual, y afectar mi mente, y entonces me despierta pensamientos. Escuché a mi suegro decir una vez: ninguno de nosotros es responsable de la primer mirada, pero de la segunda sí, somos responsables cada uno de nosotros. Es cierto. Es cierto. Entonces, somos atraídos sensualmente por la vista y entonces generamos pensamientos porque la naturaleza pecaminosa quiere tomar control de nuestra voluntad para que la ejerzamos hacia el pecado. Entonces, estas 2 naturalezas, una de ellas nos lleva a Dios, pero la otra nos lleva al pecado. Es como ese dibujo donde tiene un angelito y un diablito al lado. El diablito, ¿qué está diciendo que hagamos? Y el angelito, ¿qué está diciendo que hagamos? Son las 2 naturalezas. Pero ¿quién está en medio? Cada uno de nosotros. Somos dueños de nuestra voluntad. No se hace lo que dice el diablo. Él sugiere, me seduce, me embabuca, diría alguien. Pero yo decido si peco o no. El espíritu me atrae, me seduce también. Y en mi voluntad, yo elijo o a Dios o al pecado. ¿Están conmigo? Entonces, esas 2 naturalezas luchan. Otra cosa que hemos ya aprendido es que nuestro ser almático, es decir, nuestra memoria, nuestras emociones, nuestros recuerdos, nuestra vida natural, la que recibimos de papá y mamá, nuestro cuerpo y nuestra alma, nuestra mente,
Eso en nuestras memorias, en nuestros recuerdos, hay heridas emocionales de cosas que desde nuestra infancia debimos haber recibido y no recibimos. O experiencias que nunca debimos tener y las tuvimos. Y nos han marcado nuestro ser almático. Entonces nuestra alma está herida. ¿Sí? Y por último, debido a la desconexión que tenemos de Papá Dios, por causa del pecado, estamos desconectados del amor y hemos dejado de funcionar para el amor. Hemos quedado en un estado distorsionado del diseño original que Papá Dios hizo y hoy funcionamos no para el amor, funcionamos de manera egoísta. Porque vamos buscando por la vida el amor y la validación, buscando satisfacción personal, sin importarnos que hiramos a la gente, que lastimemos a otros. Solo esperamos recibir y no dar nada a cambio. En este estado, hermanos, de deterioro interior, vamos manifestando toda clase de deficiencias de carácter. ¿Me escucharon bien? En este estado disfuncional, vamos manifestando toda clase de deficiencias de carácter. Por lo tanto, es necesario que Dios intervenga. Les voy a platicar mi testimonio. Y con mi testimonio quiero llevarlos al meollo, al corazón de la enseñanza. A principios del año 2018, yo me sentía muy frustrado por mi condición de ese momento. Mi matrimonio y mi familia se encontraba en un momento crítico. Yo no entendía qué me estaba sucediendo. No entendía por qué yo no prosperaba en absolutamente nada de lo que hacía. Me sentía dentro de mí un fracasado. Uno de esos días, yo traía ese sentir y ese pesar en mi interior permanentemente. No me dejaba. Yo me sentía mal, me sentía fracasado, me sentía de lo peor, que no servía en nada. Todo lo que yo antes había creído de mí, había perdido eso. Y me sentía mal, me sentía extraviado de Dios, me sentía extraviado de mí mismo, me sentía perdido, no tenía esperanza, me sentía muy mal. Estos días antes de la pandemia, en el año 2018, en uno de esos días que yo andaba así, venía camino a la iglesia. Y yo tenía permanentemente un diálogo con Dios. O cuando menos me hacía yo a la idea que estaba hablando con Dios. Me obligaba a mí mismo a hablar con Dios, aunque yo no escuchaba nada de Dios. Yo no sentía la voz de Dios, la dirección de Dios. Yo no la sentía. Me sentía suelto, me sentía abandonado. Pero yo insistía. Yo andaba en un diálogo permanente en mi interior con Dios. Y uno de esos días venía a la iglesia. Iba a haber aquí una reunión. Y en el trayecto de venir hacia acá, venía yo en mi auto. La dimensión del espíritu se abrió en mi espíritu mientras yo venía manejando. Y entonces Dios habló a mi espíritu sobre quitar de mi vida todos aquellos malos hábitos y deficiencias de carácter que desde mi interior me hacían perder oportunidades y me hacían fracasar en lo que yo estaba haciendo. Dios me recalcó que esos malos hábitos y esas deficiencias de carácter me debilitaban y me hacían que perdiera oportunidades y que yo no alcanzara a ser exitoso. Esas deficiencias de mi carácter eran la razón por la cual yo no podía prosperar en mi vida. Dios me dijo esto, pero tomé un tiempo
Y me puse a escribir lo que el Espíritu hablaba a mi espíritu. Y escribí esto. Esto fue lo que el Espíritu Santo puso en mi espíritu. Me dijo, no puedes estar pidiendo y pidiendo ser prosperado si antes no quitas de ti todas esas zorras destructoras que te roban y destruyen lo que haces. Es desde adentro de ti mismo de donde viene el fracaso y la falta de prosperidad en todo lo que emprendes. Fue un bombazo que me dejó el Espíritu Santo en mi vida. Y yo continuaba dialogando con Dios. No se acabó ese tiempo. Simplemente se abrió la dimensión del Espíritu y empecé a continuar en ese diálogo con Papá Dios. Dios me empezó a hablar en lo personal. Me empezó sacó la vida del Espíritu para mí a través de la palabra de Dios. El rema de las Escrituras empezó a surgir hacia mi vida. Y Dios me empezó a enseñar en su palabra y a través de otras personas, donde sea que andaba, si veía volar un pájaro, a través del pájaro me hablaba Papá Dios. Cuando una persona hablaba, me hablaba Dios a través de lo que escuchaba que esa persona estaba hablando. Estaba Dios trabajando con mi espíritu. Verdades y verdades. El Espíritu empezó a confirmar en mi vida de lo que Papá Dios me había hablado. Y en ese tiempo yo estaba leyendo un libro y a través de la lectura de ese libro impresionó mi espíritu con lo siguiente. Me dijo lo siguiente, a través de leer ese libro, el Espíritu Santo me habló esto. Mis actos diarios son los que deciden mi situación. Todas las acciones y decisiones que tomo con el paso del tiempo son las que determinan que hoy esté en mi condición actual. Esa es una cosa que me dijo. Me dijo esto más. Me dijo, los triunfadores lo son porque han aprendido a pensar y a actuar correctamente. Si no tienes la preparación y los conocimientos adecuados, desaprovecharás las oportunidades que se te presenten en la vida. Entonces me volaban los sesos de un modo, pero empezaba a hablarme otra vez y me los volaba más todavía. Y me habló otra vez y me dijo, no hay un solo factor responsable del éxito, sino que depende de una serie de causas relacionadas con nosotros mismos, con nuestro trato con los demás, con nuestra actividad y con nuestra actitud frente a la vida. Papá Dios continuaba hablándome. Yo tenía un diálogo con Él. Y Dios estaba tomando tiempo para hablarme. Recuerdo que fui a la palabra de Dios y me dio este versículo. Dice, Cantares 2:15. Y quiero que sepas algo, hermano. Habitualmente, si leo libros de las Escrituras, me encanta leerla. He leído la palabra de Dios. Sé que este libro es un libro romántico. Mucha gente hace referencia de él en el amor entre una mujer y el hombre, pero no es más que una analogía del amor de Dios por su iglesia. Pues allí me llevó Dios. No es un libro que leo con frecuencia. Y me llevó a este pasaje y me dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Tú puedes decir, ¿y qué relación tiene esto con lo que Papá Dios me está hablando? Pues ¿sabes una cosa? Cuando leí este pasaje, el Espíritu habló a mi espíritu y trajo a mi mente un viñedo. El Espíritu me habló de cuidar esa viña, porque apenas está floreciendo. Cuando habla de que nuestras viñas están en cierne, significa que están en flor. Está muy tierno. No hay el fruto, sino que solamente está florando. Entonces, el Espíritu Santo me habló de cuidar esa viña, porque apenas estaba floreciendo. Y si no se cuidaba esa viña, no iba a poder dar fruto. Habría de venir la ruina, tal como yo me sentía, en ruina. La voz del Espíritu empezó a ser más específica para mí.
Me empezó a revelar aquello que impedía en mí que yo tuviera éxito en mi vida. Me empezó a revelar todo aquello que impedía que mi vida prosperara lo que yo hacía. Y mientras el Espíritu me iba enseñando cosas, me iba haciendo consciente de esas cosas, también el Espíritu me hablaba de cosas donde me aseguraba que yo era su hijo y que Él estaba conmigo. ¿Por qué esa característica tiene el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, cuando disciplina, lo hace con amor. Entonces me estaba hablando mi verdad. Me estaba hablando cosas que me dolían. Pero al mismo tiempo me amaba y me aseguraba quién era. Y entonces me habló esto. Me dijo, acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas. El Espíritu Santo me habló al Espíritu con esto y me dijo, Eleazar, así como le dije a Adán que señoreara y tuviera dominio sobre todo lo creado, lo mismo he hecho contigo. Te he dado autoridad para crear y producir todo en esta vida con tus propias manos. Hermanos, eran días donde había mucho que procesar, mucho que meditar, mucho donde debía colocarme para que Papá Dios me hablara, me enseñara y yo pudiera entender lo que Él me estaba enseñando. Eran ya muchas cosas que había estado recibiendo. Pero durante ese tiempo que estuve asimilando todo esto, créanme, hermanos, que las noches eran eternas porque no podía ni dormir. Me levantaba, pensaba, meditaba, lloraba, volvía a llorar. Estaba yo, Señor, y seguía llorando. Llegaba el momento en que ya no había lágrimas y gemía en mi interior. Le pedía a Papá Dios dirección. ¿Y sabes una cosa? Papá Dios nos ama y su Espíritu Santo nos va enseñando, nos va guiando. Yo no sé si esto que estoy hablándote es ajeno para ti, pero el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo enseña y tiene una forma de trabajar a unos y una forma de trabajar a otros. Depende de cada quien. Depende de cómo respondamos nosotros a la voz del Espíritu. Pero a mí Dios me estaba hablando mucho y fuerte. Y entonces, en ese tiempo de meditar, en ese tiempo de esperar en Dios, había momentos en los que me quedaba en silencio, solamente contemplando a Papá Dios. Ya sin decir nada, solo contemplándolo. Solo diciendo, Padre, gracias. Aunque mi razón no entienda, en mi corazón sé que estoy en tus manos. Y no sé cómo, pero gracias. Cuando de repente se abre en mi mente, en mi corazón, como un rayo de luz y caigo en shock, recibo una revelación de parte del Espíritu. Me dijo esto: la fuerza y la capacidad para alcanzar el éxito y la prosperidad las he puesto dentro de ti. Me quedé sin aire. Están dentro de mí. Y entonces le pregunté: y entonces, ¿por qué no prospero y no avanzo? Cuando yo hice esta pregunta a Dios, Dios guardó silencio. Te estoy hablando, hermano, no sucedió esto en un momento de reflexión. Sucedió al paso de los días, porque estuve yo permanentemente en un diálogo interior con Papá Dios. Cuando yo pregunté a Dios, entonces, si tú has puesto dentro de mí toda la capacidad para que yo pueda alcanzar el éxito y yo pueda prosperar, ¿por qué no prospero
¿Y por qué no avanzo? Entonces aquí es donde Dios guardó silencio y me hacía sentir en mi interior: permanece quieto, permanece contemplándome nada más. Fue entonces cuando ese compañero amoroso, ese amigo de nosotros, el Espíritu Santo, me empezó a hablar, me empezó a llevar. Me llevaba a leer las Escrituras y me gozaba leyendo las Escrituras. Me enseñaba cosas. De repente leía pasajes muy conocidos para mí y en ese instante el Espíritu Santo me hacía ver cosas que yo antes no había visto. Entendía cosas que no había entendido. El Espíritu Santo guiándome. Pero poco a poco empezó a suceder algo en mí. Abrió los ojos de mi autoconciencia para poderme ver a mí mismo. ¿Cómo era? Y créemelo, hermano, eso fue un milagro. Y cuando pude empezar a verme a mí mismo cómo era, entonces tuve revelación, más revelación de lo que Papá Dios me ha estado hablando. Y entonces me dijo esto. Esta revelación, el Espíritu Santo me la dio después de este tiempo de silencio de Dios y que el Espíritu Santo me abrazó y me acompañó. El Espíritu Santo me reveló y me dijo: Dios ha puesto dentro de mí la fuerza y la capacidad para alcanzar el éxito y la prosperidad. Pero los factores que determinan mi fracaso y mi pobreza también están dentro de mí. Y entonces, pues yo hice la pregunta: Padre, ¿y qué es eso que está dentro de mí que me derrota? ¿Qué es eso que está dentro de mí que no me permite prosperar, que no me permite alcanzar el éxito? Porque soy tu hijo, te he recibido en mi corazón. Y luego empieza uno, ¿verdad?, fariseamente a leerle la cartilla a Dios. Mira todo lo que he hecho, mira cómo he vivido, mi juventud te la he dedicado, mira, Padre, esto y esto y esto y esto. Yo sacándole a Dios mis medallas. ¿Por qué si soy tu hijo? Y tú dices que nos bendices, que tu deseo es prosperarnos. ¿Por qué no prospero? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no funcionas conmigo? Entonces, continuaba ese diálogo de revelación y me dice: lo que verdaderamente eres por dentro. Yo le preguntaba: ¿qué es lo que está dentro de mí que me derrota? Eso que me derrota es lo que verdaderamente soy por dentro. O sea, lo que yo soy por dentro, eso es lo que me derrota. O sea, yo soy mi propio adversario, yo soy mi propio enemigo. Y entendí que eran mis propias creencias, mi sistema de creencias, mi patrón de pensamientos, mi patrón de conductas, todo aquello que tengo y que soy dentro de mí, que me define interiormente, mi carácter. Eso es lo que realmente soy por dentro. Eso, las deficiencias de mi carácter, es exactamente mi derrotero. Es exactamente lo que a mí me hace invalidarme en todo lo que hago. Les quiero preguntar algo, hermano. ¿Quieren ustedes ser mejores personas? ¿Creen ustedes que el deseo de Dios es que ustedes sean prosperados y sean exitosos? A ver, la verdad. ¿Qué creen? ¿Qué sienten dentro? ¿Sabes por qué? Porque el cristiano ha aprendido todo esto de Dios y la iglesia como una religión. Todo es un concepto. ¿Crees que Dios es bueno para ti? Sí, claro que es bueno. Pues es que así dice la Biblia. Pues sí, pero ¿cómo te sientes? ¿Te sientes que Dios te ha tratado bondadosamente? ¿Sientes que en la vida, en las circunstancias que estás viviendo, te sientes amado? Somos muy dados a contestar en conceptos. Pero la realidad es lo que sentimos en el corazón.
Y es eso precisamente lo que Papá Dios me habló a mí. Eso es lo que Dios confrontó. Me derribó mi teología. Me derribó todo lo que yo sabía. ¿Ustedes desean que su relación matrimonial sea fructífera, sea prosperada? Y si somos hijos de Dios, ¿por qué no funcionan? ¿Por qué? ¿Desean que sus hijos quieran estar con ustedes y que les compartan lo que para ellos es importante? ¿Se han preguntado cómo hacerle para construir relaciones sanas y profundas con las demás personas? Es más, ¿creen ustedes que algún día podrán ser una persona estable, predecible, que no sean iracundos, que no sientan envidias, que siempre hablen la verdad, no hablen mentiras ni verdades a medias? ¿Verdad? ¿Siempre? ¿Verdad? ¿Creen ustedes que algún día ustedes puedan ser personas pacientes y amorosas, sin odio, sin resentimientos, que cuando ustedes hablen a otros siempre bendigan a los demás y que no lastimen con sus palabras? ¿Creen ustedes que algún día ustedes pueden llegar a ser personas así? No, contesten, eso es para que ustedes dentro de ustedes analicen, consideren, porque somos muy fáciles, lo sabemos aquí mentalmente, pero hay una desesperanza en el corazón en muchos de nosotros. Lo había en mí y no entendía por qué, y ya era pastor de ustedes. Y les he dicho siempre, no me levanten, ni levanten a mi esposa, ni mi familia. No somos perfectos. Somos tan llenos de defectos como todos ustedes. Pero tenemos la responsabilidad de encabezarlos. Y como pastor me sentía desesperanzado en mi corazón. Ustedes saben que soy médico, soy pediatra. Y como pediatra viví muchos años ejerciendo la pediatría y doy gracias a Dios. Dios permitió que fuera exitoso en lo que hacía. Nos dio un nivel de vida muy bueno, gracias a Dios. Podíamos salir de la ciudad, podíamos viajar a Estados Unidos, podíamos llevarnos a toda la familia a la playa, podíamos hacerlo muchas veces en el año. Vivíamos bien, hermanos, pero siempre vivíamos con ese tipo de cosas. Como cualquier ser humano, llegaba el fin de mes y estábamos apretados y andábamos de la greña, andábamos, ya sabes, y de repente, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no me escuchas? O sea, una desesperanza, una vida cristiana en concepto, pero desesperanzado aquí adentro. A veces me sentía muy bien porque algo pasaba que me aliviara un poco. Y me sentía amado en ese momento, pero al rato me sentía pajueleado, al rato me sentía amado y al rato me sentía como niño regañado, ¿no? Algo dentro de mí no checaba. Yo leía la escritura en Romanos donde dice de que los que son hijos de Dios, ellos no sufren condenación. Y yo me sentía condenado siempre, culpable siempre. No checaba eso con las escrituras, decía yo, Dios mío, ¿dónde está la cosa aquí? Que no la entiendo bien, no cuadra para mí. Es que estaba muy habituado a vivir mi cristianismo en concepto. Sabía exactamente lo que era, cómo debía comportarme. Sabía cómo debía hacer las cosas. Sabía predicar, sabía cuando alguien venía conmigo y venía a pedir consejo, sabía qué decirle, sabía trazar muy bien dónde está el error, Pero mi vida, hermano, si usted quiere esto, lo invito a que se tome del Espíritu Santo. Busque su propio crecimiento personal. Escúcheme muy bien. Busque crecimiento personal. Documéntese. Preocúpese por entender cómo una persona puede ser mejor.
y deje que el Espíritu le revele las áreas de su vida donde usted necesita cambiar. ¿Y sabe qué? Lo invito a que decida hacer los cambios. Pero hágalos. No sea como esa adivinanza donde está ese palo y hay 5 ranas en el tronco y 4 de ellas deciden saltar. Y surge la pregunta, ¿cuántas quedaron? De esas 5, 4 decidieron saltar. ¿Cuántas quedaron? ¿Por qué? Fíjese bien, solo decidieron, pero no lo hicieron. Entonces, si el Espíritu Santo le habla a usted, a su vida, cosas que debe cambiar, y usted deja de ser religioso como yo lo fui tantos años, donde sí, Señor, sí, tienes razón, pero no cambiaba. Mi vida era igual. Decida cambiar, pero hágalo. Y quiero invitarte a que entendamos un poco. Te estoy hablando de las cosas de adentro de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso de lo que somos realmente dentro? El carácter. El carácter justamente está en nuestra alma. No se les olvide que nosotros vamos a ser juzgados en nuestra alma por todo lo que hagamos, por todo lo que hablemos, por todo lo que pensemos, todas las intenciones y las motivaciones del corazón, nuestra conducta, nuestra actitud de vida, todo lo que somos, lo somos dentro de nuestro ser, de nuestro yo almático, y el alma es la que va a ser juzgada. Por eso te estoy hablando de esto, hermano, porque el alma se esconde. Lo que realmente somos se esconde, no está a la vista. Y quiero que entiendas conmigo un poco la diferencia entre personalidad y carácter. Hay personas que sus vidas son un total desastre y lo demuestran claramente. Viven desdichados y frustrados. En cambio hay otros que se muestran radiantes. Se muestran llenos de éxito. La vida a ellos no les hace nada. Son intocables. Cuando en realidad por dentro viven desdichados, están llenos de miedo y frustración y carecen de ese brillo que aparentan. Ya, fíjate bien, te estoy hablando de todo esto porque la enseñanza es radiantes por fuera y sin luz por dentro. Entonces estos lucen radiantes. Y te quiero preguntar, ¿qué son las apariencias? Una carátula, ¿no? Máscaras. Muy bien. Las apariencias son máscaras. Mira, las apariencias son características que muestra una persona, pero que en realidad no tiene. ¿Sí? Esa es una apariencia. Cuando nosotros nos vemos unos a otros, cada quien se lleva la impresión de lo que el otro aparenta. Ok, esas son las apariencias. Ahora te pregunto, ¿qué es? Gracias. La personalidad. ¿Qué es la personalidad? Mira, conjunto de rasgos y cualidades que definen la manera de ser de una persona. Estos rasgos son los que hacen a una persona que sea diferente de otra. Por ejemplo, hay alguien que es bien chistoso. Es el cotorro de la fiesta. Hay otro que por el contrario es tímido, casi no habla. ¿Sí me explico? Hay otros que son muy amistosos, hay otros que son bien parlanchines, hay otros que son muy mesurados. No, hombre, hay otro que tú le hablas y aguas, está hablando la autoridad. ¿Sí me explico? Son rasgos y cualidades que definen la manera de ser de una persona. Estos rasgos son cualidades, son características de la persona. A veces es conocimiento, una persona muy letrada, muy estudiada en algo, cuando habla conocimiento y se nota cuando esta persona está hablando.
Es más, hay dudas en el grupo. A ver, vamos a oír a fulano, él sí sabe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un rasgo de su personalidad que todo mundo lo conoce. Son habilidades personales, son aptitudes, son esos rasgos y esas características que destacan y que hacen que una persona sobresalga de los demás en un grupo. Esta imagen que nosotros demostramos a los demás, esa es nuestra personalidad. Le hago esta pregunta. ¿Sabíamos que la personalidad solo es una apariencia nuestra? Mira, en el lenguaje antiguo, el concepto personalidad proviene del término persona. Y este término persona se utilizaba en el latín antiguo, en el latín clásico, para el término máscara. La máscara que portaban los actores en el teatro en la antigüedad. Entonces, la palabra personalidad tiene su origen en este concepto, en máscara. Personalidad es una máscara. Personalidad no es la realidad de lo que somos. Una máscara sirve para esconder debajo la realidad de lo que somos. La personalidad es esa máscara que presentamos ante todos los que nos rodean. Es nuestra mejor versión de nosotros, lo que queremos dar a conocer a los demás. Lo que queremos, lo que permitimos que otros vean de nosotros. Pero nuestra realidad está dentro. Y es algo que escondemos habitualmente. Mira, aquí está la máscara. Te saco esta imagen para ilustrártela. Y quiero mostrarte esto. Estos son los rasgos de personalidad. Ser amable, alguien inteligente, alguien cuidadoso, sensible, audaz, divertido, activo, optimista, imaginativo, independiente, malhumorado, alguien generoso, sociable, sereno. Todos estos son rasgos de la personalidad. Yo soy muy introvertido y llego a un lugar y siempre estoy ahí, pero llego a un grupo de personas que no me conocen y me muestro súper alegre, vacilón, y estoy mostrando un rasgo que yo no lo soy, pero lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente es un rasgo externo. Es muy importante, hermanos, que aprendamos sobre este tema, para que entendamos que nuestra realidad es el carácter. El carácter es lo que está dentro de nosotros, lo que realmente somos. Y el carácter lo debemos de nutrir, lo debemos de mejorar cada día, porque si nosotros crecemos en carácter, vamos a crecer como personas, y entonces el crecimiento personal llama la abundancia, llama el éxito. Pero cuando somos en nuestro carácter muy carentes, repele el éxito. Ahora te voy a mostrar los rasgos del carácter. Y te voy a decir una cosa, la realidad no caben, Hay todavía muchísimos, pero aquí puse algunos. Esto es lo que en realidad las personas somos dentro. Quien es responsable, es responsable. Aquí en China. No se siente cómodo no siendo responsable, porque es responsable. Hay gratitud, hay personas que por naturaleza son agradecidos, son justos, son correctos. El que es tranza, donde sea es tranza. Se puede vestir de oveja, pero es un lobo vestido de oveja. La realidad la podemos nosotros aparentar, disfrazar,
pero la realidad nuestra es lo que somos por dentro. Podemos ser transparentes o podemos ser gente engañosa, respetuosos, hablar la verdad, ser íntegros, amorosos, comprometidos, tener dominio propio, ser agradecidos, altruistas, humildes, no pendencieros. O sea, estos son rasgos de carácter. Estas cosas no se fingen, son o no son. Hermanos, necesitamos tú y yo aprender a enfocar más en carácter, más que en personalidad. Veamos lo que pasa cuando una persona llega al éxito, llega a la fama y nunca trabajó su carácter. Siempre enfocó solo en personalidad. Mira, ¿conoces a esta mujer? Amy Winehouse. Una mujer de Inglaterra, Londres. Súper exitosa, cantante. La fama le llegó, se desbordó sobre su vida, no se pudo sostener. Porque basaba su vida en personalidad, en las apariencias externas. Dentro no tenía cimientos. ¿Conoces a esta otra persona? Daniel Radcliffe. Este chavo que participó en la saga de Harry Potter. Lo mismo. Este pobre chavo ha pasado su vida en centros de rehabilitación, sale y entra, tiene una adicción al alcohol impresionante. Y ¿sabes una cosa? El mostrar estas imágenes de estas personas, no estoy queriendo transmitir una mala impresión de ellos, los estoy tomando como ejemplos solo para ilustrar lo que te estoy hablando, de la diferencia entre personalidad y carácter. Esta otra persona, Lindsay Lohan, la conoces, ¿verdad? Esta otra persona, ¿la conoces? Son personas que jamás enfocaron en carácter. No tenían cimientos en su vida. Es exactamente esto, hermanos. Lo que se ve aquí arriba se ve majestuoso, impresionante, pero eso es falso. La realidad de eso que se mira está abajo. Mira, hay un hombre que escribió algo muy interesante y lo transcribí para que tú y yo lo leyéramos. Mira, es Bill Thrall. Dice, las personas con frecuencia enfocan en su capacidad profesional sin desarrollar carácter. Y casi siempre, al final, son derribados en todo lo que construyen. Les cuesta sus relaciones personales y con frecuencia su carrera, porque sin carácter no se puede sostener. Es como subir una escalera muy larga que carece de apoyo apropiado. Cuanto más suba la persona, más inestable más inestable puede volverse la escalera, hasta que finalmente quien está subiendo se cae. Norman Schwarzkopf, no sé si pronunció bien, pero escribió esto. El 99% de los fracasos de liderazgo son fracasos de carácter. Hermanos, nosotros constantemente como seres humanos enfocamos más en habilidades y en competencias de una persona y muy poco enfocamos en carácter. Sin darnos cuenta, hermanos, el crecimiento en el carácter es el que determina la altura del crecimiento personal, y esa es la base para sostener con firmeza cuando llegue el éxito, cuando llegue la prosperidad. Muchos de nosotros oramos y le decimos a papá Dios, prospérame, prospérame. Dios nos ama tanto si antes no trabaja nuestro carácter y no nos volvemos fuertes en carácter, nos viene la prosperidad para nuestra propia perdición. Porque la riqueza, las bendiciones, lo que hacen en el ser humano que no tiene carácter es que hace que afloren todas sus debilidades humanas. Por eso no nos prospera, porque nos ama tanto, papá Dios. Nos mantiene con lo que necesitamos en el día. Y allí en lo que necesitamos
constantemente, no tenemos un corazón agradecido. Pero ¿sabes qué? Volvamos otra vez a nuestro pasaje. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Hermanos, las viñas son el campo de nuestra vida, que contiene todo lo necesario para que seamos prosperados y que podamos alcanzar una vida llena de éxito. Te quiero mostrar estas fotos. Este es un viñedo. La viña, la vid, no es como un árbol común. Todos los árboles tienen una raíz, aflora abajo un cebollón de raíces, tremendo abajo, y luego sale el tallo, fuerte, grueso, y se hacen los brazos, y de los brazos salen las ramas y las flores, el fruto, etc. Así son los árboles. Pero la vid no tiene un tallo. La vid es como una raíz que se sale de la tierra y se tiende, anda suelta. Por eso los vitivinicultores ponen estacas y ponen una red de alambres para que la vid, esa raíz, se enrosque entre las cosas que ponen. Mira, aquí está el tronco y ahí va el tallo de la vid. Y arriba echa sus ramas, son como raíces. Pero si les quitan esa estructura que tiene y esos alambres ahí que cruzan, que hacen una malla, la vid no se puede sostener. Y el fruto se va a dar, pero en el piso, enroscada la vid ahí. ¿Me estoy explicando? El pasaje que acabamos de hablar habla de que cacemos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Y lo que sucede es esto. Las zorras grandes, fácilmente, por ser grandes, alcanzan el racimo y se lo comen. Pero estas ingratas no los alcanzan. Pero son las más destructivas. ¿Sabes por qué? Sí, y se suben y se van colgando y rompen los brazos. Entonces rompen brazos, para que las uvas caigan y podérselas comer. Y no solamente comen en el momento de la floración, cuando están en cierne, las embeleza el aroma de la flor y destruyen los brazos de la vid. Y al final, no solamente tienen que esperar a otra temporada que dé uvas, tienen que plantar nuevamente las plantas de la vid. Entonces, estas pequeñas que se ven tan bonitas, tan inocentes, son tan destructivas, los vitivinicultores las miran como plagas y las tienen que exterminar, porque si no las exterminan, ellas exterminan la vid. Es como los agricultores tienen que poner espantapájaros para que los pájaros se vayan, porque los pájaros son una plaga. Ya estoy terminando, Sé que les he dicho muchas cosas, pero estoy hablando de un tema fundamental en el creyente. Hermanos, nuestra vida es esa tierra sembrada con vides escogidas por Dios. Hay varios pasajes en las Escrituras donde nos dice que Dios escoge la tierra, escoge las viñas dulces, las mejores, y las planta. En Isaías habla de que Dios pone un vallado para protegerla, para cuidarla. Le pone un tinaco, le hace para que tenga agua en la parte alta y el agua baje y riegue constantemente. Esos somos los hijos de Dios. Y dice en Isaías que Dios espera que el momento de obtener el fruto, y ya está saliendo el fruto. ¡Qué emoción! Sale el fruto, y cuando llegue el momento de probarla, está esperando que sea una uva dulce. Pero sus hijos dan fruto amargo. Tienen todo para que den fruto dulce, pero dan fruto amargo. Y luego dice, ¿qué tengo que hacer?
la raeré desde la profundidad y la echaré al fuego. Y me escogeré otra vid para plantar. Es muy fuerte, hermanos. La pregunta es, ¿qué representan dentro de nosotros esas zorras destructoras? ¿Qué son? Es esto, hermanos. Las debilidades de nuestro carácter, esas son esas zorras de dentro de nosotros que nos roban. Son esos los factores que determinan nuestro fracaso y la pobreza en nosotros. Porque dentro de nosotros no hemos cambiado, no hemos permitido que la palabra de Dios ni que el Espíritu Santo permeen nuestro carácter. Queremos vivir la vida de hijos de Dios sin modificar nuestra vida antigua. Hermanos, las debilidades de nuestro carácter, son nuestro sistema de creencias, son nuestro sistema de pensamientos, de conducta. Eso es lo que nos define interiormente, ese es nuestro carácter, ese es nuestro ser almático, el que habrá de ser juzgado un día delante de Dios, el que habrá de recibir o vida eterna o muerte eterna. Estas deficiencias de carácter son las responsables para que tú y yo no proyectemos la luz de Jesús que vive dentro de nosotros. Estas deficiencias de carácter son las que no permiten que prosperemos, son las que no permiten que avancemos ni alcancemos el éxito o que la bendición de Papá Dios llegue a nuestras vidas. Es decir, vidas no transformadas. Hermanos, te pregunto, ¿será que Dios quiere bendecir y prosperar solo a algunos y a otros no? En concepto lo sabemos así. Claro que no, Dios quiere bendecirnos a todos por igual. Pero entonces, ¿por qué los hijos de Dios, muchos, vivimos desesperanzados y llegamos a sentir y a creer que Dios tiene algo contra nosotros porque no nos prospera? Mira, ¿qué debilidades de carácter hay en nosotros que impiden el éxito para el que Dios nos ha destinado? Ahora te vuelvo a sacar el versículo con el que comencé. Dice la Escritura, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa. Al decir desháganse, tú y yo lo hacemos voluntariamente. O voluntariamente también no lo hacemos. Depende de nosotros. No depende de Dios. Muchos oramos mal y decimos, Señor, cámbiame. Eso nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Dios nunca te va a cambiar. Quien cambia somos tú y yo. Porque tenemos libre albedrío. Lo que sí hace Dios por medio de su Espíritu es que te revela, te muestra, te dice, te habla de un modo, te lo dice de otro, para que tú en tu ser almático, donde está tu mente, pienses, razones, como yo me pasé muchos días, meses, en ese diálogo con Papá Dios, en esa comunicación, y el Espíritu me habló, pero yo, en mi mente, en mi corazón, lo que me hablaba el Espíritu, lo que yo concluía, yo empecé a hablar, empecé a hablarme a mí mismo, empecé a entender, se me abrieron los ojos del entendimiento. Y entonces di pasos. No creas, hermano, no pienses que podemos continuar orando a Papá Dios diciéndole, cámbiame, transfórmame. Como dice la Escritura, mira, Romanos 12:2 dice, y somos muy bíblicos, transfórmame. Mira, nunca va a suceder. Va a suceder el día que lo decidas, pero como estas ranas, lo hagas. Antes no.
Si no lo decides y no lo haces, se queda solo en un deseo. Por eso surgió ese eslogan de Nike, Just Do It. Solo hazlo, no la pienses. Todo el mundo sabe que tiene que hacer ejercicio, ¿verdad? Todo el mundo sabe, lo entiende, que por salud hay que hacerlo, ¿verdad? Pero no basta solo saberlo. Hay que hacerlo. Just do it. Mira lo que dice la Escritura en otro versículo, en Romanos 12:2. Ya se lo saben, ¿verdad? Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Aquí donde dice, dejen que Dios los transforme en nuevas personas al cambiarles su manera de pensar. Nosotros antes de venir al Señor no éramos sensibles a Dios, teníamos una manera muy cuadrada de ser. Cuando venimos al Señor, algo pasa en nuestro interior y entonces nosotros permitimos que la voluntad de Dios se siembre en nosotros. Pero cada cosa, si antes la persona, por decir, era iracunda, ahora detecta ese momento de ira y ahora decide mejor controlarse y tiene el apoyo del Espíritu. No lo hace Dios, lo hacemos tú y yo con su ayuda. El que era alcohólico le ve el alcohol y se detiene. Porque el Espíritu Santo ha hecho una obra interior en su ser espiritual, en su ser interior, y desde allí persuade nuestra mente, nuestra voluntad. Pero nosotros decidimos si la ejercemos hacia Dios o hacia el pecado. Dios no cambia a nadie. Dios ya hizo todo para que cambiemos. Ya hizo todo para que seamos diferentes. Pero si no lo somos, no es porque Dios ha fallado, es porque no hemos cedido nuestro centro de decisiones. El timón de nuestra vida no se lo hemos dado a Dios. Por eso Jesús dijo, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Quieres ver cuáles son esas cosas que nos destruyen? Mira, todo esto está en nuestro ser almático. ¿Y sabes una cosa? De todo esto estaremos hablando en las enseñanzas que vienen adelante. ¿Por qué razón? Porque nuestra alma ha estado descansadita siempre, nunca le hemos predicado. Por eso es nuestra enseñanza, nuestra serie de enseñanzas, este es el título de esta enseñanza. Nuestra serie de enseñanzas es, ay Dios, ¿cuál es? Me quedé en blanco. La purificación y la transformación de nuestra alma. Así es que, hermano, yo te invito, gracias porque has tenido tiempo, la paciencia, estás aquí sentado, has estado escuchando, ha sido largo el tiempo, pero yo pienso que ha sido muy, muy acertado este tiempo. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Nosotros pedimos al Padre su ayuda y Él nos la brinda, pero nosotros le respondemos o no le respondemos. Cuando Dios le dijo a Adán, aquí tienes el árbol de la vida y aquí tienes el árbol del conocimiento del bien y el mal. No comas de este árbol, que te vas a afectar, vas a morir de él. Pero fue una elección de Adán. Así como para ti y para mí, el día de hoy, es una elección que tú y yo tenemos, si vivimos para Dios o no. Entonces, así como Adán tuvo su momento decisivo entre que si comía del árbol de la vida nada más o probaba del árbol prohibido, cada día tú y yo estamos ante esta misma situación. Entonces, hermanos, somos nosotros mismos, es nuestro propio interior, nuestro propio derrotero. No pensemos más, hermanos, en la apariencia exterior de la personalidad. Enfoquemos en el carácter.
El carácter de nuestra vida es la que debe ser transformado. Allí debemos ser fortalecidos, allí debemos crecer. Dejémonos de esto, hermanos. Las apariencias son engañosas. La realidad está dentro de nosotros. Esto es puro bluff. Esto no es la realidad nuestra. Y papá Dios viene buscándonos a nosotros, no por nuestra apariencia. A Él no lo podemos engañar. En una ocasión, Dios mandó a Samuel a que ungiera a rey, a un nuevo rey, y le dijo: ve a casa de Isaí. Y fue a casa de Isaí. Y cuando llegó con él, le dijo: tráeme a tus hijos, porque Dios me ha dicho que entre tus hijos, a uno de ellos he de ungir por rey. Y entonces trajo a uno. Y vio al primero, el mayor, Eliab, grandote, bien parecido, fuerte. Y lo vio Samuel y dijo: ¡ay, este es! Y lo quiso ungir, y el Espíritu le habló y le dijo: Samuel, ¿cuántas veces te he dicho que yo no miro lo que ven tus ojos? Yo no miro las apariencias, yo miro el corazón. Y entonces Samuel se detuvo. Y le hicieron traer a otro. Y al final mandaron traer a David. Estaba en el campo pastoreando. Y dijo Samuel: no nos sentamos a comer hasta que no venga. Y cuando vino venía David, changualillo, chiquito, bonito, parecía muñeco, chapeteado por estar al sol. Y cuando lo vio Samuel, el Espíritu le habló a Samuel y le dijo: úngelo por rey, porque papá Dios a ese, allá en el monte, solo, ante los lobos y cuidando el rebaño, tenía tiempos, hablaba con papá Dios, su corazón estaba abierto hacia Dios, de tal manera que cuando vino, Dios le dijo a Samuel: úngeme a este es el próximo rey de Israel. Y sabes, transcurrieron entre 15 y 20 años que él fue ungido por rey, hasta el momento en que él obtuvo el reino. Porque Dios ve el corazón, hermanos, el carácter nuestro. No nos engañemos, hermanos. Nuestra derrota está dentro de nosotros, en nuestra alma, en lo que somos nosotros por dentro. Allí está la realidad de quiénes somos. Y eso es lo que papá Dios quiere trabajar. Eso es lo que Él nos dice: dame, hijo mío, tu corazón. Dame eso que no quieres sacar, esas debilidades que tienes en tu interior, que no te atreves a destaparlas para que la gente las vea. Yo las veo, dámelas a mí. Dame, hijo mío, quien realmente eres. Cierra tus ojos, hermano. Wow. Hoy sí no me medí el tiempo, pero papá, muchas gracias. Gracias por esta palabra. Es una palabra poderosa, Señor. Poderosa, que coloca en perspectiva lo espiritual y lo natural. Gracias, Dios, por darnos enseñanzas así. Síguenos hablando, porque lo que tú buscas de nosotros es nuestro corazón. Lo que tú buscas es verdaderamente cambiar nuestro ser, nuestro esquema de creencias, nuestra forma de pensar, para que entonces sea transformada verdaderamente nuestra manera de vivir. Gracias, Padre.